Hoy quiero compartir un mensaje que yo titulé, se llama Tu lucha diaria. Y tu lucha diaria tiene que ver con algo que, pues ahora sí que del día, del diario, ¿no? Porque todos los días estamos con alguna situación, todos los días estamos enfrentando cosas. Y bueno, creo yo que en general hay una cultura que, pues que la podemos ver, la podemos escuchar, la podemos sentir, que siempre está impulsando a que uno no se rinda, a que uno siga adelante, a que uno no se quede. Y creo yo que eso es bueno, que la gente tenga ese impulso, ¿no? De no rendirse, aunque a veces las cosas no resultan. Quizás no para todos ha sido un año maravilloso pero eso hace que no nos debamos de rendir, ¿verdad? Bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir conquistando. Y creo yo que esa es una cultura, ¿no? Es una cultura en la que pues se alaba y se le reconoce a aquellos que están triunfando. Generalmente lo podemos ver en los deportes, lo podemos ver en las finanzas, lo podemos ver en muchos aspectos, ¿verdad? Donde nuestra cultura levanta a los hombres y mujeres que triunfan en la vida, ¿verdad? Entonces, creo yo que la palabra de Dios también nos anima a triunfar, a vencer, pero no solamente me refiero en esos aspectos como cultural, académico, deportivo, financiero, sino que creo yo que Dios quiere que nosotros triunfemos, no solamente en esas áreas. No digo que esté mal esos triunfos, pero esos triunfos se vuelven muy efímeros o muy fugaces cuando en nuestro espíritu nosotros estamos fracasando, porque al final lo que queremos es el triunfo en nuestro espíritu, en nuestro ser, que nosotros podamos encontrar la paz, porque luego se encuentra alguien que es muy exitoso financieramente, pero su vida interna, interior está derrumbándose. Pudiera ser alguien que es exitoso deportivamente, pero resulta que al final acaba en drogas o en otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque interiormente no tuvo esa fortaleza, no tuvo ese cuidado interior. Entonces es importante siempre estar. Ahorita una de las canciones, uno de los cantos, dice, el último que cantó Eugenio, creo decía, algo está cayendo aquí, ¿verdad? Que nuestro Señor está levantando al caído, ¿sí? Porque Dios siempre está levantando al caído, siempre está extendiendo la mano para aquel que cayó y lo quiere levantar, porque no le agrada al Señor cuando nosotros caemos, ¿verdad? No le agrada al Señor, pero de alguna forma Él nos ayuda cuando nos caemos, o al menos Él extiende su mano para levantarnos, y depende de nosotros que la tomemos la mano para que Él nos saque, ¿verdad? Porque cuando alguien no quiere ser ayudado, pues es muy difícil ayudarlo. Imagínese usted que está una persona y está toda enlodada y se cayó y usted la quiere ayudar y la persona no se deja, pues es muy difícil levantar a esa persona, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en cierta forma, necesitamos nosotros permitir que la ayuda nos llegue, ¿verdad? Que la ayuda nos llegue, y Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos éxito, pues su nombre es glorificado. O sea, la gente va a hablar bien de Dios cuando nosotros tenemos éxito, ¿verdad? Cuando nosotros fracasamos, van a decir, mira, y son cristianos. ¿Qué nos queda para nosotros? Los que no somos cristianos. Si así les va a los cristianos, ¿cómo les va a ir a los no cristianos, no? Entonces, no, el Señor quiere que tú tengas éxito. Yo quiero que ese pensamiento gobierne fuertemente sobre todo lo que tú haces. Que Dios quiere que tú triunfes, Dios quiere que tú venzas, porque cuando tú vences es su victoria en ti, es su victoria en ti. Y pues aquellos que retroceden, dice la palabra de Dios, a Él no le agrada cuando nosotros nos rendimos. Entonces tenemos que tener una cultura de avanzar, de crecer, de conquistar, ¿sí? De eso se trata el reino de los cielos, porque Jesús vino a establecer un reino.
pero un reino que no funciona solamente en el aspecto exterior, sino principalmente en el aspecto interior, donde nosotros podemos tener control de nosotros mismos, podemos ejercer gobierno de nosotros mismos, donde nuestras emociones están contenidas. ¿Sí están acá? De verdad. Porque es importante, o sea, lo exterior va a depender de lo interior, ¿sí? Lo que de nosotros se ve, pues es el aspecto exterior, pero ese exterior no lo podemos mantener como una pantalla por mucho tiempo. Si lo interior no ha sido cambiado, eso exterior no lo podemos sostener, porque nos sostenemos por el interior, por lo que está adentro, lo que está pasando dentro de nosotros. Por esa razón tiene que estar bien de adentro para que entonces esté bien de afuera. De lo contrario es como pues solamente el puro maquillaje, ¿verdad? Las mujeres saben de lo que me refiero. Entonces el maquillaje, bueno, pues hace ver algo, pero detrás hay otra cosa, ¿verdad? Entonces muchas vidas van así, como solamente maquilladas, pero por dentro hay otra situación. Entonces el Padre dice así, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, dice: mas el justo vivirá por fe. Nuestra vida es por fe. Dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que cuando uno retrocede, no le agrada al Señor. Tu vida no es agradable delante de Dios cuando tú retrocedes, ¿sí? Hebreos 10, 38, ¿sí la tenemos? Así dice ahí: el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Yo no me agrado cuando alguien retrocede. Dios no espera que usted retroceda para nada. Dios no le agrada cuando, pues yo ya no quiero esto. Cuando uno renuncia, bueno, cuando está renunciando a algo malo, pues obviamente sí le agrada. Pero cuando es tu avance, cuando es tu propósito, pero tú estás retrocediendo, no le agrada al Señor que tú retrocedas. Porque el enemigo va a venir sobre tu vida para tratar de hacerte retroceder. Pero ahí es donde tú te tienes que mantener. Voy a hacer una oración breve porque creo que debo hacerla. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, pongo este mensaje delante de ti y delante de mis hermanos aquí presentes. Te ruego por cada uno. Tú conoces por lo que están pasando cada uno. Yo no, Señor, tú sí sabes todo. Yo puedo ver un rostro, Señor, puedo ver una sonrisa, Señor, pero yo no sé lo que hay adentro en el corazón, pero tú sí lo sabes. Yo te ruego, Señor, que tú les comuniques a cada uno lo que necesita escuchar, no lo que quiere, sino lo que necesita escuchar. Padre, yo me ofrezco, Señor, como un instrumento para que tú hables a tu pueblo y le bendigas y le ayudes, le animes, le exhortes, le bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces dice así la palabra, Hebreos 10, 38 al 39. Si usted la tiene en su Biblia, bien, porque acá creo que no están encontrando. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Y entonces dice el siguiente versículo, el 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. Dígale a su vecino: yo no soy de los que retroceden. Es importante. No retroceda nada, dice, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Yo soy de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y Jesús también, lo dijo ahí en Lucas capítulo 9 y verso 23, gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Jesús le dijo ahí, me gustó este versículo demasiado, muchísimo, Lucas 9, versículo 23, es un versículo muy conocido. Pero vea lo que dice. Dice:
y decía a todos. Es importante la frase, ¿verdad? Porque es para todos. Dígale a su vecino, también para ti. Porque decía a todos, ¿verdad? Y decía a todos. Se me brincó la hoja. Si alguno, ¿cuántos algunos hay aquí? Quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada semana. No, cada día, no es de cada semana, no es de cada domingo, es de todos los días, cada día. Y sígame. Entonces Dios espera un encuentro contigo diario, ¿sí? No es cada domingo que hay reunión o cada jueves. Es diario. Tú tienes que rendir tu alma, tu espíritu diariamente. Diariamente. Hay cosas a las que tienes que decirle que no diariamente. Tú sabes a qué cosas le tienes que decir que no. Porque dice aquí claramente, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosas quiero yo? ¿Qué cosas quiere Miguel? ¿Qué cosas quiere Alexis? ¿Qué cosas quiere Coral? ¿Qué cosas quiere cada uno de nosotros? Dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Vamos adelante, no se rinda, siga caminando, siga venciendo. Ese es el llamado más importante. Ese es un llamado diario, ¿sí? Dios no te está hablando allá de cuando en cuando, Dios te está hablando todos los días, a un encuentro, a rendir tu vida, a rendir tu ser, a rendir tus momentos de que a lo mejor estás molesto con alguien por lo que te dijeron, alguien habló mal de ti, alguien te ofendió, alguien te criticó, alguien te juzgó, ¿sí? Ahí es donde tú te tienes que negar a ti y decir, Señor, yo elijo perdonarlo, elijo desconectarme de eso. Es una tarea diaria. Yo escuché a un pastor decir, la iglesia es un lugar para gente buena, pero eso no es así. La iglesia es un lugar para pecadores. Eso somos nosotros, somos pecadores redimidos. Sí. Somos pecadores redimidos, el Señor nos perdonó, pero seguimos como quiera, teniendo la necesidad de arrepentirnos, porque de pronto nuestra carne quiere, nuestro ser interior quiere actuar de una manera incorrecta delante de Dios y enojarse y hablar mal y criticar y murmurar de otros. Quizás la mayoría de nosotros, ya en lo que va de la mañana, de las 7 de la mañana a las 11, ya traemos un liachito de qué cosas pedir perdón. ¿A poco no es cierto? O hay puros perfectos acá. No, tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que estar yendo. Y Señor, ese es el negarse a uno mismo. Ese es el tomar la cruz. Ese es el caminar. Y no digo que camine como condenado tampoco, porque tenemos una provisión abundante de gracia. Pero esa gracia no es para otra cosa, sino para poder acudir al Padre y pedirle perdón. De manera que nos podemos acercar con confianza hasta el trono y decir, Señor, perdónanos. Perdónanos porque tenemos esta condición de cuerpo, de carne. Nos enojamos, tenemos celos, envidias, pleitos, ¿sí? Malos pensamientos. Como le dijeron a un pastor anciano, le dijeron, oiga pastor, ¿y cuándo dejó usted de tener malos pensamientos? Y bueno, porque cuando deje de tenerle aviso, porque todavía sigo teniendo malos pensamientos. O sea, porque es una lucha constante. Y tenemos que hacer la tarea que se nos dejó. Apresa cada pensamiento y llévalo a Cristo. Cada pensamiento llevando cautivo, dice ahí Corintios, todo pensamiento y sujetándolo a la obediencia de Cristo. Porque tengo malos pensamientos.
porque estoy pensando mal por aquel que me juzgó, que me criticó, que habló mal de mí. Y entonces tengo que llevar ese pensamiento. Y de esa manera, ese es el andar en el Espíritu. No crea que andar en el Espíritu es caminar 20 centímetros despegado del suelo. No es eso. Es estar reconociendo las faltas y decir, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Y sí, también obviamente que vamos a encontrarnos con que se acuerda de alguna necesidad, de alguna persona que usted aprecia, que ama o que conoce, y dice, Señor, pues acuérdate de fulano porque está pasando por problemas, y acuérdate de tal. Y eso se trata la vida con Cristo, de vivir así, de vivir conscientes, ¿verdad? de que el pecado está a la puerta, como le dijo el Señor a Caín, ¿verdad? El pecado está ahí, nos asedia, pero le damos gracias al Señor por medio de Jesucristo, que nos da la victoria constantemente, nos da la victoria, ¿verdad? Entonces, ¿de qué le quiero yo decir con esto de la lucha? Hay una lucha que puede ser, esa lucha es diaria, ¿verdad? Pero hay una lucha que puede estar equivocada, cuando la lucha que estamos llevando a cabo, algunas veces es contra lo que Dios estableció. Cuando estamos luchando contra lo que Dios estableció, déjeme decirle que lo único que vamos a poder cosechar es vergüenza. Vergüenza. Cuando nosotros estamos luchando contra Dios. Porque podrá pensar, bueno, pues yo cómo voy a luchar con Dios, pues ¿dónde está Dios? Con lo que Dios estableció. Cuando tú luchas con lo que Dios estableció, estás luchando contra Dios. Así dice la palabra. Dice ahí en Romanos capítulo 13 y versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten se acarrean para sí condenación. Se acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿qué cosas han sido establecidas por Dios? La autoridad del padre, la autoridad de la madre, ¿quién la estableció? Dios. Cuando un hijo se rebela con un papá, con una mamá, desobedece a sus padres, está resistiendo a Dios, está luchando contra Dios. No, pero estoy peleado con mi mamá. No estás peleada con tu mamá o con tu papá, estás peleado con Dios, porque esa autoridad Dios se las otorgó a ellos, y por esa razón te sucede lo que te sucede. Cuando la mujer está peleada con su marido, ¿sí? O el marido con su esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo establecido por Dios. Dios dijo algo, y cuando nosotros hacemos lo contrario, nosotros nos encontramos luchando contra Dios. Y yo le puedo asegurar que en muchas partes de nuestra vida nos encontramos luchando contra Dios. Nunca vamos a ganar esa lucha. Pues digo, tu lucha diaria, si esa es tu lucha diaria, está perdida. Dios nunca va a perder. Dios está invicto, y así se va a mantener invicto. Nunca ha perdido una. Pero sí, la gente puede estar luchando contra Dios. Y yo quiero que usted piense en eso. Yo le he dicho, aquí se trata de que yo le diga algo y que usted se quede pensando. Porque si usted, entonces quiere decir que la palabra de Dios está cumpliendo el propósito en cada uno de nosotros de enfrentarnos contra una palabra de Dios y decir, pues esa es verdad. Aquí está escrito eso. Quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios se está oponiendo. Y cuando tú te opones a Dios, quiere decir que tú estás luchando con Dios. Que es diferente. Yo puedo encontrar bien a mi mente un pasaje de Jacob, que dice que luchó contra Dios, contra el ángel. Pero Jacob, déjeme decirle que era una lucha diferente a la que estoy platicando, porque la lucha de Jacob, cuando luchó con el ángel, era por bendición. Yo quiero la bendición. Su lucha era, Señor, yo no te voy a soltar si no me bendices. Yo quiero que me bendigas, yo quiero ser bendecido. Yo quiero que a donde yo vaya pueda notarse que tú estás conmigo. Esa era su lucha. Y dice, ¿y venció? Pues sí, Dios le otorgó lo que estaba pidiendo. Claro que iba a vencer. Y cuando tú te acercas con Dios,
con una actitud así, obviamente que Dios te va a bendecir. Y Señor, yo voy aquí a estar y te voy a buscar y cada mañana y voy a estar tocando la puerta. Dice, al que llama, ¿qué? Se le abre. Al que pide, ¿qué? Recibe. ¿Sí? Porque así está establecido. Pero esa era una lucha por lo que Dios había prometido. ¿Sí? Pero la otra lucha de oponerse a lo que Dios establece solamente trae condenación, solamente trae amargura, tristeza, solamente trae vergüenza. Y hay varios casos, yo quiero comentarle algunos de ellos, de hombres que se opusieron a Dios. Se opusieron a Dios y fueron avergonzados terriblemente. ¿Sí? Entre ellos le voy a decir el primer caso que yo encontré en la palabra. Hay muchos, porque quien nos lleva a oponernos a Dios es el enemigo, es nuestro adversario conocido como Satanás. Él nos lleva a esa condición, fue desde un principio. Cuando Dios dijo, no comas de esa fruta, dijo, ¿por qué no? Si se ve que está buena, se ve que está sabrosa, se ve que es agradable, no comas de esa. Y me la como. ¿Contra quién se opuso? Contra Dios, porque era lo establecido por Dios. Y cuando uno hace eso, hay consecuencias. Cuando uno se opone a eso, hay consecuencias. En ese caso fue la mujer. Y no digo para que vea mal a la mujer. Tienen su culpa, sí, se la tenemos que atribuir. Pero los hombres también tenemos muchas fallas. Hay una historia de un sacerdote que se llamó el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, Dios le había dado una promesa. Le había dado una promesa a toda la tribu de Leví. Les dio una bendición. Les dijo, ustedes no van a tener propiedades, ustedes no van a tener terreno, ustedes no van a ser ganaderos, ustedes no van a ser agricultores, ustedes solamente van a servir en el tabernáculo, ¿sí? Pero ustedes no van a tener propiedades, ¿sí? Esa era la bendición, dijo, pero para ustedes son todos los diezmos y todas las ofrendas son para ustedes. A esa tribu le entregó todo, ¿sí? Le dijo, no vas a tener esto, pero vas a tener esto, ¿verdad? Y entonces el Señor lo bendijo así al pueblo, a los sacerdotes. Y este sacerdote, Elí, era un sacerdote que no tuvo cuidado de darle un seguimiento a la palabra de Dios. Y dice que vino un hombre, un profeta, y le dijo a él una palabra difícil, dura de juicio, porque el sacerdote no valoró lo que Dios le había dado, ¿sí? Dice la palabra que en 1 Samuel 2:30, si lo quiere ir a ver, 1 Samuel 2:30, dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y todos los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo tenía un plan para ti, pero lo abortaste. Lo abortaste, y entonces lo que yo había dicho para ti, eso no será más así. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que hizo cambiar a Dios de esa decisión? Porque el sacerdote no le importó su posición, no le importó la palabra, no le importó el que la siguiente generación se preparara, en este caso sus hijos. Crió hijos que sus hijos, aun cuando se convirtieron en sacerdotes también, pero eran sacerdotes que abusaban de su posición. Sí.
abusaban de las ofrendas, abusaban de las personas, ¿sí? De tal manera que Dios dijo, yo no tengo que hacer esto. En cierta forma lo que le quiero decir es, ellos empezaron a luchar contra Dios. Y obviamente cuando alguien lucha contra Dios va a haber una consecuencia. Esa persona va a sufrir, ¿sí? En este caso, el juicio de Dios fue severo contra esas personas, ¿sí? Y cuando nosotros nos encontramos luchando contra Dios, vamos a tener consecuencias funestas, terribles. ¿Qué cosas ha establecido Dios que tú estás pasando por encima de ellas? Dices tú, bueno, he pasado por encima de ellas y pues no ha pasado nada. Pero no ha pasado nada, pero déjame decirte, pero va a pasar. Quizás no ha pasado todavía, pero va a pasar si tú sigues pasando por encima de eso. Quizás estás en un periodo de gracia donde Dios te está llamando y dice, enderézate, enderézate. Y tú dices no pasa nada, he estado haciendo esto y no pasa nada. Va a pasar. Así le pasó a Sansón, si usted se acuerda de la historia de Sansón. Sansón, aquel guerrero poderoso que vencía, mataba hasta 1000 hombres con una quijada de burro. Era invencible prácticamente Sansón. Pero llegó un momento donde empezó a hacer cosas que Dios reprobaba. Y él dijo, no, pero Dios está conmigo. Y de pronto se encontró con que Dios ya no estaba con él. Dios se había apartado de él y él ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque empezó a tener en poco el mandamiento de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios para nosotros? Que nosotros podemos estar pasando por alto de ellos. No pensemos que no va a pasar nada, porque esa es la trampa del enemigo, que te dice, no pasa nada. Así le dijo el diablo a Eva en su momento. Es que el Señor dijo que si comemos esto vamos a morir. No morirás, no te va a pasar nada. Y Eva creyó esa mentira, como muchos en este tiempo se encuentran creyendo esa mentira. Sí sucede, sí pasa, sí pasan cosas. Simplemente que Dios en ocasiones su paciencia es tan cortita y en otras pero eso depende de Dios, pues Él es soberano. Si conmigo se quiere aguantar un día o 2 o 10 y contigo se aguanta un año, pero al final de cuentas todo va a acabar en un ajuste de cuentas, porque Él es el juez. Nosotros no somos jueces, solamente hay un solo juez sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, y un día vamos a ser juzgados. Un día vamos a ser juzgados. Y ese ejemplo de este sacerdote pues acabó siendo desechado él y sus hijos y toda su descendencia. Porque cuando nosotros tenemos esa clase de situaciones, no solo afecta, sino afecta a generaciones, a los que vienen detrás. Como decía aquel hombre, prepárate, estudia, busca a Dios, conoce a Dios. Ya no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, por tus nietos. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir generaciones. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Sí. Dios ha planeado eso para nosotros. Entonces, por esa razón tú debes de tomar muy en serio lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha hablado a tu corazón. El siguiente ejemplo es el del rey Saúl. Usted conoce al rey Saúl, me refiero a la historia del rey Saúl, un hombre que se le dio el honor de ser el primer rey de Israel. Israel no tenía rey. El rey de Israel era Dios, ¿sí? Pero Israel no quiso ya a Dios por rey, dijo, danos un rey que podamos ver, alguien a que nosotros veamos, porque a ti no te vemos, queremos un rey que podamos ver. Y les decía el Señor, pero no les conviene eso, porque ese rey les va a pedir cuentas, les va a pedir impuestos, ese rey les va a pedir sus hijos se van a convertir en sirvientes y sus hijas también.
No les conviene tener un rey, pero dicen, danos un rey como quiera. Dijo el Señor, ok, ahí les va un rey. Y les dio al rey Saúl. Y el rey Saúl pues empezó muy bien. Reconoció que era una posición maravillosa que Dios le había dado. Pero entonces Dios empezó a darle instrucciones al rey Saúl acerca de todos los enemigos que habían afligido al pueblo de Israel. Dijo, a esos enemigos los vamos a castigar. A esos enemigos les vas a hacer esto y esto. Y entonces el rey tomó una postura que está ahí también ahí en 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel 15, versículo 23, 22. Vamos a ver 22 al 23. Resulta que Saúl, le parafraseo la historia porque no tenemos tiempo para toda la historia, pero haga de cuenta que Saúl fue y le dijo, vas a ir a castigar a los amalecitas, quiero que te los acabes a todos por cuanto afligieron a mi pueblo cuando iban pasando, cuando venían del desierto, entonces los vas a ir a juzgar. Y entonces Saúl pues se le hizo que como que Dios se había pasado. Es mucho lo que quiere Dios, hacerles daño a estos. Mejor vamos a irnos suave, ¿verdad? Pero Dios le dijo, vas a ir a hacer esto. Y entonces dice Samuel, aquí en el versículo 22 de Samuel 15, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Hay gente que se somete a obedecer, ¿cómo se llama? O a presentar sacrificios, pero no de obediencia. ¿Cuántas veces puede encontrarse uno que hay gente que está en una peregrinación golpeándose, pero llegan y se toman unas cervezas y se emborrachan? Y dice el Señor que eso está mal a sus ojos. Pero bueno, pero fui de rodillas, Señor. ¿Y qué dice el Señor? ¿El ir de rodillas o el no emborracharte? ¿Qué es lo que Dios prefiere? Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿O obedeces o haces el sacrificio? ¿Qué eliges? Que a veces tenemos una corriente. ¿Sabes qué? Hablo maldiciones y hago trampa y hago esto y hago lo otro, pero el domingo no hago nada porque ese domingo es el día del Señor. ¿Cómo podemos nosotros justificar eso? No lo podemos justificar. Por eso dice aquí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, ¿sí? Eso es mejor que si usted se viene caminando de rodillas de la entrada hasta acá. ¿Qué es venir caminando de rodillas? Mira, Señor, cómo me dejé las rodillas. No, yo quiero verte obedeciendo. Es lo que dice el Señor. Yo quiero verte obedeciendo lo que te he hablado, lo que te he dicho. Yo quiero que dejes esa cosa que te dije que dejaras. Yo quiero que dejes esa vida. No que me prendas una vela. No sé si estoy siendo claro, pero eso es lo que la palabra de Dios dice, no es mi idea. Eso es lo que Dios dice aquí. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice, prestar atención no tiene comparación. Hay gente que viene a la iglesia y está con el teléfono. Y está pasando y revisando el teléfono. ¿Qué tan serio es eso para Dios? Yo le digo esto para que tenga temor, sí. Tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios porque es serio. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es amoroso y tierno, sí,
pero también es justo. Y como les dije en el primer versículo, yo voy a honrar a los que me honran y voy a menospreciar a los que me tengan en poco. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. El rey Saúl no le importó lo que Dios había dicho. Bueno, Dios dijo esto, pero bueno, a mí se me hace que fue muy exagerado, ¿verdad? No, vamos a dejar todas esas vacas, esos borregos, y al rey dijo que lo matáramos, pero no, pues yo creo que no, puede que lo... ¿Cómo? Si Dios dijo algo, ¿por qué tú vas a hacer otro? ¿Tú eres mayor que Dios o eres más bueno tú que Dios? ¿Y qué pasó con Saúl? Dijo, estás desechado, Saúl. Oye, pero si yo te obedezco, no, estás desechado. Y llanto y lo que usted quiera y está desechado. Así como fue desechado Elí, así fue desechado Saúl. Porque no le importó. Porque no honró al Señor en obediencia. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A lo mejor usted vino hoy para hablar del amor de Dios y todo, y yo estoy de acuerdo con el amor de Dios, pero Dios es todo. Es muchas cosas, ¿sí? Y una de las maneras en la que nosotros, dice Jesús fue el que lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Él, guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, son cosas sencillas. Simplemente Él lo dijo, y para ti debe ser suficiente, para mí debe ser suficiente que Dios lo dijo y eso es todo, ¿verdad? Si hay algo que Dios estableció, entonces yo lo tengo que respetar. De lo contrario estoy en un problema yo. Dios no quiere que usted esté en problemas. Jesús dijo claramente, he venido para que tengas vida y vida abundante. Pero Jesús fue tan claro que dijo Jesús, el que no es conmigo está en mi contra. Nomás hay dos partidos nada más. O uno está con Él o está en contra de Él. El que no está conmigo está en mi contra. El que conmigo no recoge anda desparramando. Entonces, si no estamos recogiendo, y usted pregúntese qué anda haciendo. Porque nomás hay dos. O recojo o desparramo. Nuestras vidas reflejan eso. Ese recoger o ese desparramar. ¿Qué le parece? Dice la Escritura que también otros, los sacerdotes de aquel tiempo de Jesús, se oponían a Jesús. Se oponían a Jesús. Se estaban oponiendo a Dios mismo. Si Dios mandó a Jesús a hacer algo, y todos los que se oponían a Jesús, pues obviamente se estaban oponiendo a Dios. Los fariseos hacían eso, se oponían fuertemente a Jesús. Ignoraban una cosa, que Dios, todo el juicio, se lo dio al Hijo. Ellos se le oponían al que se iba a convertir más tarde en el juez de sus vidas. ¿Cómo poder decirle al juez si al juez mismo tú lo descalificaste? Porque Él va a ser el juez. Dice la palabra así, que el Padre todo el juicio lo dio al Hijo. Pues eso es un principio. Cuando David, si usted se acuerda del rey David, cuando el rey David fue a la muerte, él había perdonado a varios. Pero cuando vino su hijo a tomar el lugar, y le dijo David, pues fulano me hizo esto, y fulano me hizo esto, y fulano me hizo esto. Cuando Salomón toma el trono,
ejecuta los juicios que David no quiso hacer por cumplir un principio que dice que el Padre todo juicio lo dio al Hijo. Y el Hijo ejecutó el juicio. El Hijo declaró cuál era y todos ellos sufrieron las consecuencias. Y no estoy tratando de pintarle a un Dios severo, porque dice la Escritura que Dios es severo, ciertamente, para con los severos, para con los duros, para con los impíos. Se van a encontrar un Dios severo. Pero aquellos que aman, que le obedecen, se van a encontrar con un Padre. Entonces nosotros queremos encontrarnos con un Padre. No queremos encontrarnos con un Dios airado. Porque al final de cuentas dice que la ira de Dios está llegando su copa hasta el punto, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Ahí están los de Sodoma, y ahí están los de Sodoma, y ahí están Sodoma y Gomorra, y ahí está. Y el Señor dice, ya, descienda el juicio sobre esas dos ciudades. Y entonces Dios es paciente con nosotros. Yo sí hay algo que le doy gracias a Dios, Señor, gracias por ser paciente conmigo. Porque por su misericordia, dice la palabra, no hemos sido consumidos. Por su misericordia, porque hemos hecho cosas que merecen el juicio de Dios, pero por su misericordia Él ha dicho, te estoy dando tiempo, corrige eso, corrige aquello, corrige lo otro. No es que no vaya a pasar nada, no, sí va a pasar, pero Dios no quisiera que te pasara a ti, ¿sí? Dios no quiere hacernos daño. Dios nos amó a nosotros y envió a Jesús para rescatarnos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él no quiere que te pierdas, pero Él está esperando por ti. Y tú puedes pensar, cada uno de nosotros puede pensar, en qué cosas yo no he resuelto, y el tiempo va pasando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cuándo va a ser el momento en que Dios diga, ya te esperé? Ese momento. Por eso es momento siempre de, Señor, mejor doblo mis rodillas y te digo, Padre, perdóname. Ayúdame con esta situación, ayúdame a dejar este pecado, ayúdame a dejar este vicio, ayúdame a dejar esta condición, porque yo no quiero estar expuesto. Venid luego y estemos a cuentas, dice la palabra. Si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Él los va a perdonar. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Y está llena la Biblia de esas expresiones de esperanza para cada uno de nosotros. Pero cuando tú desechas esas vías que Dios nos ha dado para salir libre, pues entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Los fariseos estaban en ese plan en el tiempo de Jesús. Hechos capítulo 5. Ya se me está acabando el tiempo, pero voy a tratar de compartirle esta parte. Hechos capítulo 5. Dije, no, Hechos no. Sí. Déjame ver. Mateo, perdón, vamos a ver Mateo. Sí, porque Jesús en Hechos 5 ya no. Mateo capítulo 5.
Vea cómo se elevó el nivel con Jesús. Dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, salud, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya no necesitas matarlo para estar en problemas. Simplemente con que mantengas tu enojo contra tu hermano, con eso es suficiente para estar en problemas delante de Dios. ¿Se imagina? ¿Qué hay que hacer? Pues perdone a su hermano. ¿Hay otra salida? Pues claro que no hay otra. Esa es la salida que Dios nos da. Pero es que no lo merece. Eso no te toca a ti juzgarlo. Si no, ya lo estás juzgando si lo merece o si no lo merece. No, simplemente suéltalo. Antes tenía que matar a alguien para ser culpable, pero ahora con que simplemente esté enojado con alguien, ya estoy en un problema. Esa es la palabra. Por eso digo, Jesús elevó muchísimo el estándar. O sea que la tolerancia de ser así ahora se volvió así. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Mateo 23, le voy a hablar aquí lo que le decía ahorita de los fariseos. Mateo 23, 13. Dice mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice Jesús, yo vine y di mi vida para que la gente encontrara un camino, y ustedes se paran en el camino y no los dejan entrar. Dice también el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas. Una vez que las mujeres quedaban desamparadas, iban para ver qué podían tomar de ahí. Se quedaban con las propiedades de ellas. Era una rapiña, ¿verdad? Y dice también, y como pretexto hacéis largas oraciones para hacerse pasar por santos. ¿Qué santos son esos hombres? Hacen tanta oración tan hermosa y dice el Señor, no me agrada eso. Y dice el 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es un seguidor, ¿verdad? Y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ¿qué clase de seguidores? ¿En qué creen esos seguidores? ¿Creen como ustedes? Pues entonces están igualmente perdidos. El 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Puras cosas sin sentido, ¿no? Le ponían más atención a lo financiero, a lo económico, cuando esto es algo completamente ajeno a lo económico. ¿Qué se puede comprar en el reino de los cielos con dinero? ¿Qué podemos comprar con dinero? ¿Hay algo que pueda usted comprar en el reino de los cielos con dinero? El dinero no sirve. En el reino de los cielos eso no es. Dice la palabra de Dios, las calles allá en el cielo serán calles de oro. Es pavimento allá. O sea, Dios ve así el oro. Pero ellos estaban puestos sus ojos en el oro. Y por eso le decían a la gente, ¿verdad? Y oprimían a la gente con sus ofrendas y decían, bueno, pues si quieres que haga una oración, pues tienes que traer tanto. Y si quieres esto, tienes que traer. Y todo le ponían precio.
En el reino las cosas no tienen precio. Esa es la verdad, no tienen precio. Jesús vino y murió por nosotros por gracia, gratuitamente. Usted tiene la salvación por gracia. Y si a usted se la están vendiendo, tenga cuidado, porque esa salvación no puede comprarse. Todo es gratuito. Entonces tu lucha, si yo vuelvo al tema de inicial, tu lucha no es esa lucha por sobresalir. La verdadera lucha es por mantenerte en el camino del Señor. Cada día. No estoy desvirtuando la disciplina, el orden, ¿sí? El esfuerzo, todo eso está bien. Pero si tú tienes disciplina, orden, esfuerzo y todo eso, pero interiormente aquello no está bien, lo de afuera se va a derrumbar. Porque lo que sostiene lo exterior es lo interior. ¿Cómo está tu interior con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Si tu vida está bien con Dios, el resto va a estar bien. Pero si tu vida con Dios no está bien, entonces el resto está en conflicto. Por esa razón es tan importante. Es una lucha diaria, sí. Tengo que cuidarme. No le puedo guardar rencor a nadie. No importa lo que hicieron, no importa lo que dijeron. Tengo que estar presto para perdonar. Tengo que estar presto para buscar a Dios. Los fariseos tenían un enfoque en el dinero, pero el Señor decía, ¿sabes qué? El dinero no es lo importante. Es más importante el dar que el dinero. No sé si me explico con eso. El dar es más importante que el dinero. Hay gente que piensa más importante el dinero que el dar. Pero cuando tú das, tú abres una posibilidad de bendición, una bendición sobre lo que tú tienes. Porque cuando tú das, tú bendices. Porque el dar bendice. Y el cerrar, pues acarrea maldición. Dice el principio, dad y se os dará. Medida buena, apretada en su regazo. Ahí les van a dar. Entonces nosotros tenemos que cuidar esos aspectos, porque esos son los importantes. ¿Quieres que tu bolsa esté bendecida? Pues tienes que dar. Esa es la forma. Oye, pero ¿qué cantidad? Pues tú sabes cuánto tienes que dar. Nadie te puede exigir que des tal o cual cantidad. Hay gente que ha llegado y ha dado una cantidad pero porque lo ha querido hacer. A nadie se le exige que le dé una cantidad. Pero cuando tú das, tienes que saber que el resto, dice la Escritura así, para que tenga el principio. No esté pensando que yo estoy inventando algo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si yo tengo 10 pesos y yo doy uno, ese uno se lo entregué al Señor. Los 9 tienen la capacidad de multiplicación. Y si yo doy nada y me quedo con los 10 me los acabo. ¿Sí? Ese es el principio bíblico. ¿Sí? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Cómo son tus primicias? No, pues es que ando muy apurado, muy ocupado. Es tu decisión. O activas aquello, o vives conforme tú quieres, o vives conforme Dios quiere. La Biblia toda es así, toda la palabra es así. Cosas que haces y resultados que obtienes. ¿Sí? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? No puede usted reclamarle a Dios, yo hice esto y no pasó nada. ¿Por qué? Porque cuando usted haga eso va a suceder eso. Porque Dios se comprometió a eso. Entonces tu lucha diaria es contigo. Tu lucha diaria es contigo.
A lo mejor le ponemos todo el énfasis al diablo, es que el diablo esto, es que el diablo aquello. Tu lucha diaria es con esto, principalmente con tu yo, con no rendirte a Dios y querer vivir conforme tú quieres. Ese es un gran problema. Por esa razón tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que rendirnos a Él. Y la palabra de Dios nos va a ser una guía. ¿Cómo podemos vivir victoriosos en un mundo que está tan complicado, tan deteriorado? ¿Sí? Porque dijo el Señor mismo, Jesús dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Caminemos en ese. Aunque estemos rodeados, vamos a ir seguros, ¿sí? Con prudencia, con sencillez, obedeciendo. Antes que otra cosa, obediencia, obediencia, porque el Señor demanda obediencia. La obediencia le va a abrir puertas. Yo se lo digo a usted hoy, se lo profetizo. La obediencia le va a abrir puertas. Sea obediente al Señor y bendiga su nombre siempre. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Coincide conmigo en eso? Dios ha preparado buenas cosas para los que le aman. El Señor nos va a dar un cierre de año maravilloso y espere un maravilloso 2026, porque el Señor dice la Escritura que será llena la tierra de su gloria. Y el Señor quiere que su vida sirva de testimonio para otros. Que cuando otros lo vean a usted digan: yo quiero eso, yo quiero esa paz, sí, yo quiero esa alegría, yo quiero ese gozo, yo quiero esa prosperidad, yo quiero esa felicidad, yo la quiero. Usted va a ser el reflejo de eso. Padre, gracias en esta hora. Es la palabra, Señor, que pusiste en mi corazón. Aquí la traigo, aquí la he entregado, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Quizás más de algunos, Señor, está pensando en cosas que debe arreglar. Tú lo sabes, Señor. Impúlsalo, Señor, anímalo, Señor, a estar a cuentas contigo, Señor. Que pueda, que sepa que hay un camino abierto por causa de la preciosa sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús abrió un camino para acercarnos con confianza hasta el trono y pedir perdón y encontrar la gracia, el oportuno socorro que se desprende desde tu trono, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada familia que está aquí. Yo te ruego por cada uno, Padre, cada familia que representa, Señor. Quizás hay alguno que solamente un miembro de esa familia está aquí, pero el resto, Señor, también te ruego por ese resto que está afuera. Por ese resto que está fuera de aquí, quizás en otro lugar, en otra ciudad, en otro país. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Que cada uno de ellos, Señor, Padre, tenga acceso a la palabra, Señor. Que la palabra le llegue por un amigo, por un conocido, por una persona, Señor, aún un desconocido. Que le llegue la palabra, Señor. Y Padre, tú toques su corazón. Que tú le concedas el arrepentimiento para que no se pierdan, para que encuentren la vida eterna que está en Cristo. En el nombre de Jesús. Cercano está el Señor a los que le invocan de veras, dice la palabra. Gracias en esta hora, en esta tarde. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Padre, con paz. Aleluya. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor, bendiga su nombre.